Correcto, muy buenas tardes, feliz Santo Sábado para todos y cada uno de ustedes. Y damos inicio a este tema muy singular que tiene que ver con el nacimiento de la Iglesia Católica ah, cristiana, católica y romana. Y obviamente nos vamos a basar en las Escrituras y solamente las Escrituras. Am, Antes de iniciar, es nuestra costumbre solicitar permiso al Creador del universo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, los que tengamos el privilegio de postrarnos, lo hacemos, y si no, como ustedes gusten y deseen. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Dios nuestro, Jehová de los ejércitos celestiales, Yahvé, el gran Dios fuerte, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Padre, estamos reunidos un corto número de tus hijos, como siempre, porque te reconocemos como el único Dios fuerte, creador del universo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la paciencia que tienes para con nosotros, por la gracia que por medio de nuestro Señor Jesucristo obtenemos para la redención. Y, Señor, acompáñanos, que tu Santo Espíritu se derrame para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Líbranos de especulaciones o de suposiciones. Ayúdanos a decir solamente la verdad y nada más que la verdad. Bienvenidos tus santos ángeles, ministros del Evangelio. Te lo agradecemos todo en el nombre sagrado de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre, en la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. No alcanzo a verlos debido a que estoy mirando la diapositiva. El sistema de la computadora no me permite. Pero, pero bueno, sé que están ahí. Y vamos a iniciar como, como dije en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, porque muchos argumentan de que la Biblia fue escrita por hombres, es cierto, pero fue inspirada por Dios. Dice aquí la palabra de Jehová. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras porque es la palabra de Dios. Cualquier religión que no esté basada en este fundamento, pues no proviene de Dios, no tiene la aprobación, no tiene las credenciales de Dios. Como le conocemos como Yahvé o como Jehová, Elohim, Adonai, El Shaddai, Emmanuel. Bueno, son títulos en los cuales nos permite, de acuerdo a nuestras necesidades, nombrarlo. Bien, cuando Jesús ascendió al cielo, antes los discípulos estaban consternados, porque, pues, ¿cómo está eso de que el divino maestro los abandonaba? Estaban ellos chasqueados porque creían que el Mesías, que el Redentor, vendría en un aspecto político, de un general que conquista, que pudiera derrumbar el poder de Roma, que los tenía subyugados, sometidos a esclavitud y pagando impuestos. Entonces, pues
Cristo les dijo que su reino no era de este reino, que Él traía algo mejor que gobernar en este mundo. Les dijo que traía vida eterna para todos aquellos que lo reconocieran como su Redentor y Salvador. Así que el pueblo de Israel lo rechazó y la mayoría, hay que recalcar bien, la mayoría del pueblo de Dios se encontró en un grave error. Todo por haber confiado a los líderes, a los sacerdotes, en vez de escudriñar las escrituras y confirmar por ellos mismos que realmente Jesucristo vendría de esa manera humilde, sencilla, para redimir a la humanidad caída en pecado. Bien, como ya se iba a ir, estaba a punto de ser sacrificado, en el capítulo 24, vamos a leer desde el primer versículo. Dice, y salido Jesús, íbase del templo, ese templo que fue construido para su gloria, lo expulsaron de ahí. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, para presumirle la grandeza terrenal de ese templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será aquí dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de los olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Es decir, habría muchas religiones que dicen ser cristianas, diciendo también yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencia. ¿Se nos recuerda? COVID-19. Hambres, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas son principios de dolores. Entonces los entregarán para ser afligidos y los matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿perseverar? ¿De qué? Bueno, viene una gran persecución. La final, la última en la historia de la humanidad. Solo el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús será perseguido por causa de su fe. Esto está escrito aquí. Dice más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, si la pregunta es, dinos cuándo, ¿qué señal habrá de tu segunda venida? Jesús respondió, pero hasta el versículo 15 es cuando va a contestar. Ahí contestas, la pregunta era ¿cuándo? Pues la respuesta dice, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo. El que lea, entienda. ¿Escucharon bien? El que lee, escudriña las escrituras, entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. El que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en estos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Muy bien. Jesucristo advirtió a los discípulos señales sobre
ah, una persecución. Y esto tuvo un cumplimiento en el año 70, después de Cristo, cuando Roma, al mando del general Cestio Galo, sitió a Jerusalén, donde estaban celebrando una de sus fiestas ceremoniales más solemnes. Había casi 2 millones de personas en ese entonces dentro de las murallas de Jerusalén. Así que hicieron un un ritual invocando al dios Marte, el dios de la guerra, y también al dios Mitra, al dios solar, para que los llevara a la victoria en esa destrucción sobre Jerusalén. Dice el conflicto de los siglos que el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Mateo 24:15 y Lucas 21:20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo, en los viñedos, no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si querían verse envueltos en la ruina, si no querían verse envueltos en la ruina general. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Después de que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio, de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la provisora misericordia de Dios había dispuesto el acontecimiento para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Una matanza terrible, ríos de sangre, cuerpos amontonados. Los mismos soldados romanos quedaron sorprendidos, sin palabras, de toda esa mortandad que estaba asediando a Jerusalén, a los habitantes. Finalmente, Tito fue el que terminó destruyendo a Israel, a Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra, tal y como lo había dicho Jesucristo. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que dicen paz y seguridad, como los sacerdotes antes de la caída de Jerusalén. Esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpreta las señales como los tiempos como indicios de esto, pero ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como ladrón furtivo. Deseado de todas las gentes, página 589. Ahora bien, después de que fue destruida Israel, quedó vacía, totalmente vacío Israel, no podía levantarse más.
Los que están ocupando hoy en día el territorio de Israel no son más que házaros, una raza babilónico-sumeria que se traslada por el Cáucaso y se estacionó después del siglo III en Israel. Hablan el yiddish, que es una mezcla de hebreo y alemán, pero no pertenecen a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo surgió entonces la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Antes hay que reconocer la crisis. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad, rebeldía contra la autoridad civil. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de la observancia de la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas, en los tribunales, se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Se falsearán sus palabras, se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Conflicto de los siglos, 578. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia, aunque se nieguen a verlo. El hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo, a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal, el domingo, que no es bíblico. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo en lugar del sábado bíblico, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verán a los representantes del pueblo, legisladores, tratar de asegurarse el favor, el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airaos, airóse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los residuos de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. No todas las religiones serán perseguidas. Solo hay una que guarda los mandamientos de Dios y posee la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Estos guardadores del sábado serán tildados de desobediencia civil, de ciudadanos subversivos, y se les encarcelará, como ya ha ocurrido en el pasado. Siempre se guardó el sábado bíblico, el sábado semanal, hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV, cuando apareció Roma, quien honraba al dios solar Mitra, la religión mitraísta, que honra al sol como una deidad astral. Y esto viene, ya ha ocurrido, que es lo que vamos a ver. Aunque algo interesante, muchos dicen, tanta gente no puede equivocarse. Bueno, en este mundo, siempre la mayoría se equivoca. En la época de Noé, cuando el diluvio, ¿cuántos se salvaron? Solo Noé y su familia, 8 miembros, 8 seres humanos. En ese entonces, el planeta Tierra estaba sobrepoblado.
Noé y su familia representaban una pequeña minoría. Una vez que vino el diluvio, porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque todo designio del hombre era hacer el mal, fueron destruidos por medio del diluvio. Después de la destrucción, esa minoría se convirtió en mayoría. La única vez que tiene la razón la mayoría es en el cielo, pero aquí en la tierra es al revés. En la época de Jesucristo, cuando se unió la iglesia con el Estado romano para perseguir a Jesucristo, ¿la mayoría no estaba equivocada? Sí. ¿Y por qué mataron a Jesucristo? Acusándolo de violar la ley de Dios. De eso, cuando en realidad él vino a exaltarla. Lo dijo en Mateo 5, 17 y 18. Dice, no crean que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde, hasta que todo esto de esa ley se haya cumplido. Así que Jesús dijo, la hora viene, que los expulsarán de sus sinagogas, de sus iglesias. Les perseguirán, les matarán y pensarán que le hacen un favor a Dios. ¿Qué estrategia tan más astuta, sagaz, la que tiene Lucifer para perseguir al pueblo de Dios en el nombre de Dios? ¡Qué confusión! Brillante idea satánica para poder engañar aún a los escogidos. Satanás sabe, conoce la Biblia al revés y al derecho. Satanás predica también, le encantan las religiones a Satanás. Lo único que no puede es guardar los mandamientos. Satanás puede hacer milagros. Satanás puede hacer descender fuego del cielo. Puede hacerse pasar por extraterrestres. Después de todo, Lucifer también es extraterrestre. Seguimos leyendo. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Debemos permanecer libres en Cristo y esperar de Jesucristo las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que hacemos para Dios. Testimonios para la Iglesia, 1902. Así que hemos visto que la abominación desoladora fue destrucción. Y así será en la última etapa, la última parte de la historia de esta tierra. ¿Qué son las leyes azules? Así conocidas como la ley dominical climática, esto de la Agenda 2030 para cambio climático y energía sostenible. 17 objetivos disfrazados del bien común son para destruir a la humanidad. Soy exagerado, pero hay que analizarlos profundamente bien con lo que están haciendo el estado profundo de los jesuitas, el ejército secreto del Vaticano. Es quien gobierna el mundo. Controla el Banco Mundial, controla todas las empresas internacionales, toda la industria es controlada por ellos. Bien, ¿cómo inicia? Nos dijeron que Pedro fue los papas son sucesores de Pedro, el discípulo de Cristo, el apóstol Pedro. Curiosamente, Pedro fue asesinado por los romanos. Sin embargo, si fuera una iglesia cristiana, tendría que tener relación con las 12 tribus. Podría ser de Israel. Pero, ¿por qué de Roma? ¿Un imperio pagano? ¿Podría venir el sucesor de Pedro de Roma? Eso es lo que vamos a analizar en este tema. En realidad, el fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana fue el rey Constantino el Grande. Por favor, tomen nota de todo lo que vamos a hablar, escríbanlo, no crean lo que dice este servidor. Mi labor es despertar conciencias. Cada quien tiene que corroborar y confirmar. Si no investigamos,
Si no leemos, estamos condenados a creer lo que otros nos dicen. La religión de Cristo no se hereda, se nace, por fe y obras, a través del arrepentimiento de los pecados, llevando una vida consagrada a Jesucristo, en fe y obras. Hace tiempo compartí con los hermanos esta historia, pensaron que me la saqué de la manga. Roma imperial, Roma pagana, estaba dividida, el imperio estaba fragmentado, se había dividido Oriente, Roma oriental contra Roma occidental. En la oriental había un César llamado, ahorita se me viene a la mente, lo tenía, Constantino, Magencio, contra Magencio. Constantino era el emperador de Roma occidental. Pero iban a enfrentarse en una tremenda batalla para determinar quién se quedaba como el César. Así que Constantino invocó al dios Mitra, al dios solar, su favorito, y al dios Marte, el dios de la guerra. Él tuvo una visión en el puente Milvio, en el 312 después de Cristo. Lucifer se le presentó como una luz destellante, enceguecedora, muy impresionante, que lo deslumbró y lo tumbó del caballo. Muy parecido a la conversión de Pablo. En medio de esa luz solar había una nube en forma de cruz sobre esa luz solar. Y también escuchó voz que dijo, in hoc signo vinces. Él fue a consultar a una vidente que le interpretó esa visión y le dijo, oh rey, vive para siempre. Tu imperio gobernará por siempre. Dice, el dios Mitra te ha elegido a ti como emperador del reino. Tú vencerás a Magencio, pero para ello tienes que volverte al cristianismo. Tienes que entregarte al cristianismo. Y es así como surgió la religión de la cruz. Antes del siglo IV, la iglesia cristiana, que provenía de la primera iglesia primitiva, Éfeso, no portaban insignias como cruces. Ellos sabían lo que dice la Biblia, que la cruz es maldita. Jesucristo se hizo maldito por amor a nosotros. Y todo aquel que es colgado en una cruz es maldito. Porque era un instrumento de tortura y mala muerte. Los dejaban agonizando ahí hasta que las aves de rapiña los devoraban lentamente. Por lo tanto, quemaban esa cruz una vez que fue sacrificado a algún familiar. La quemaban, era la costumbre del antiguo Israel. Así que no querían saber nada de las cruces, y menos un crucifijo, que significa que Cristo nunca ascendió al cielo, se quedó atorado ahí en esa cruz. ¿Cómo vería María esa cruz donde fue torturado su hijo amado? Me imagino a una señora llorando sobre el cuerpo de su hijo que ya yace muerto en el piso, desangrándose. Y de pronto en ese llanto, en medio de ese llanto, alguien le trae la pistola con la que lo mataron y se lo muestra a la señora. ¿Qué haría esa señora mirando esa pistola? Diría, me voy a hacer una de oro y me la voy a colgar en el cuello. No, lo aborrecería. Quítamela de enfrente. Los discípulos fueron la mayoría asesinados en esa cruz.
Por lo tanto, les traía amargos recuerdos. No querían saber de esa insignia, de tortura, de sufrimiento, de muerte. Cuando la Biblia menciona cruz, se refiere al sacrificio de Jesucristo, al evento que se llevó a cabo sobre esa cruz, el sacrificio, no la insignia. Por lo tanto, Constantino termina con las persecuciones de los cristianos. Ya no más los llevarían a los cristianos al circo romano a ser devorado por las fieras. Ahora, Constantino, una vez que haya vencido a Magencio, creerá en esa visión y supuestamente se convertiría al cristianismo. Él es el fundador de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. No fue Pedro, fue Constantino el Grande. Así que lo pueden encontrar en internet. Luego determinó el edicto de Milán para el 313. Constantino promulgó ese edicto que concedió la libertad de culto a los cristianos, puso fin a las persecuciones. El emperador se convirtió en un importante ídolo del cristianismo, devolviendo bienes confiscados a la iglesia y financiando la construcción de grandes basílicas, es decir, a los templos que estaban dedicados a la diosa Venus, a la diosa Astarte, a Diana de los Efesios, se les colocó una cruz. Y es ahí donde los cristianos, cansados de las persecuciones y genocidios, decidieron aceptar la religión de Constantino, quien la mezcló entre el cristianismo y el paganismo. Introdujo gran parte de sus ceremonias paganas, sobre todo el culto a los astros, sobre todo. Ellos heredaron esa religión de los griegos. El emperador se convirtió aparentemente al cristianismo. Constantino impulsó este concilio ecuménico en el 325 para unificar la doctrina cristiana y condenar herejías como el arrianismo. Constantino, dice, fue bautizado en el hecho de su muerte en el año 337. Es decir, nunca aceptó a Cristo como su redentor. Él se bautizó, lo bautizaron ya muerto, porque él no quiso bautizarse. Él fingió ser un cristiano por la visión que tuvo y porque venció a Magencio. Pero mandó matar después a su hijo Crispos, cuando supo que él había estado con una de sus concubinas. Siguió matando gente. Murió con las manos manchadas de sangre y adorando al dios Mitra, al dios solar. Constantino es considerado el primer emperador romano en adoptar el cristianismo, lo que llevó a la cristianización del Imperio Romano. Su reinado marcó una nueva era de lo que el cristianismo pasó a ser de una religión perseguida a una fuerza influyente en la política y la cultura de Europa. Él fusionó la iglesia y el Estado. Era la única manera de confundir a los cristianos porque Satanás aprendió que mataba a un cristiano y surgían 100. Dijo, mejor, no los voy a perseguir, los voy a confundir. Y ese es el peligro. Cuando se une la iglesia con el Estado, se acaba la democracia. Porque siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil, fue para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con su doctrina. El resultado fue el papado, la iglesia de los papas. Esto ocurrió en Babilonia, lo dice las Sagradas Escrituras. Cuando Nabucodonosor mantenía esa amalgama incierta de la iglesia y el Estado. Siempre la iglesia va a buscar el cuchillo, la espada, el arma del poder civil.
para poder imponer sus doctrinas. Así que Constantino comenzó a cambiar el sábado por el domingo, en honor al día solar, Mitra. Lo pueden encontrar en el diccionario. El 7 de marzo del año 321 fue la primera ley dominical. Constantino promulgó esta ley en la que prohibía la administración de justicia, trabajos manuales en la que eran los cristianos, era el día del Señor. Este es el domingo. Y para los paganos era el día del sol. Aún en inglés se le conoce como Sunday, día del sol. No es bíblico. El sábado semanal es el bíblico. Aún los judíos siguen guardando el sábado semanal que contienen el cómputo del tiempo más antiguo. La ley dominical fue un edicto emitido por el emperador romano Constantino el 7 de marzo del año 321. Dice aquí, tomó una decisión Constantino que aún resuena en nuestros días, decretó que el domingo, 10 solis, será el día oficial de descanso en el Imperio Romano. Anótenlo. 7 de marzo del año 321, cambió el sábado bíblico por el domingo solar. ¿Se dan cuenta que nunca se convirtió al cristianismo? Porque los cristianos guardaban el sábado. María guardó el sábado. No fue a ungir a su hijo, que estaba en la tumba, porque era sábado. Los discípulos siguieron guardando el sábado. Está en Hechos 13, Hechos 17 y 18. Entonces, siempre se guardó el sábado, hasta que Constantino confundió a los cristianos. Y los cristianos lo aceptaron con tal de no ser perseguidos más. Según el texto Catecismo Doctrinal, el Concilio de Trento también en 1566 transfirió el descanso al primer día de la semana. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat, el sábado, se debe transferir al día del Señor, como le llaman ellos, al domingo. Busquen en las Biblias antiguas, Isaías 58, 13 y 14. 58, 13 y 14. Y dice así, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te hará subir por las alturas de los cielos, y te dará a comer la heredad de tu padre Jacob. Firmado Jehová de los ejércitos celestiales, Yahvé. ¿Se da cuenta? Entonces, el día del Señor es el sábado semanal, no el domingo. Entonces, ¿por qué le llaman el día del Señor al domingo? Precisamente por Constantino. Así que se establece el PX, el Pontifex Maximus, que es el ávaro patrio de Roma pagana a Roma papal. El edicto dice que en el venerable día del sol descansen los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades, talleres permanezcan cerrados. En el campo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar legalmente con su trabajo, porque con frecuencia ocurre que ningún otro día es apropiado para sembrar el grano o para plantar la vid, pues de otra manera pasaría el momento apropiado para tales operaciones y se perderían las bendiciones del cielo. Eso estableció Constantino. Un hombre llamado de apellido King en Estados Unidos fue arrestado, encarcelado por trabajar en domingo. Y entre 1885 y 1896, más de 100 adventistas del séptimo día fueron procesados en Estados Unidos por la misma razón, pagando $2,269 en concepto de multas, gastos judiciales. Pasaron 1,438 días en prisión, realizaron trabajos forzados durante 455 días. Una gran proporción de estos juicios tuvieron lugar en el sur, en los estados fronterizos, especialmente en Tennessee y Arkansas. Esto fue escrito en el libro El mundo del linaje de White, página 129. En la década de 1870,
Más adventistas del séptimo día fueron arrestados, encarcelados por periodos breves por violación a las leyes que prohibían trabajar el domingo. Dos de sus editoriales, una en Londres, otra en Basilea, Suiza, fueron cerrados por no respetar las leyes dominicales. Bien, ¿cómo surge entonces Roma papal? Para ello tenemos que recurrir a la historia, el método historicista que Dios nos heredó para poder comprender eventos, fechas, nombres, lugares, profecías cumplidas, para que sepamos en qué etapa vivimos y qué tan cerca está la segunda venida de Jesucristo. Dios, 600 años antes de Cristo, le reveló al profeta Daniel. Lo encontramos en Daniel 7:3. Cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. El mar representa gente, pueblos, muchedumbres. Bestia significa un poder político. Cuernos representan reinos, tronos. Cabezas representan líderes. Alas representan rapidez en las invasiones. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Babilonia gobernó del 605 al 539 a.C., representada por el león. Medo-Persia, del 539 al 331 a.C. Grecia, del 331 al 168 a.C. Esas cuatro cabezas de ese leopardo representan los cuatro generales que obedecían las órdenes de Alejandro el Magno en Europa. Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Una vez que murió Alejandro el Grande, estos cuatro generales comenzaron a pelearse entre sí por el control de Europa. Fue cuando Roma aprovechó la oportunidad y los derrocó. Gobernó Roma del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Noten, así es como Dios lo reveló al profeta Daniel. Un horrible dragón que representa también a Satanás. Pero tiene 10 reinos, 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, un cuerno pequeño. Daniel 7:24. Estos eran antes Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Holanda. Ahora, ahora se llaman así, pero antes eran germanos, vándalos, suevos, sajones, burgundios, érulos, ostrogodos, visigodos, lombardos, francos. Así estaba distribuida la antigua Europa, que era controlada por Roma pagana y luego se fusionó a Roma papal. Dice el profeta, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y aquí que en este cuerno había ojos como ojos de un hombre, y boca que hablaba blasfemias, arrogancias. Daniel 7:8. Quiere decir que ese cuerno era un hombre. Pero ¿cómo reconocemos quién era o a quién representa? Bueno, surge en Europa en medio de esos 10 cuernos, pero derriba a 3 y crece más grande que todos, ese cuerno pequeño que hablaba arrogancias, blasfemias contra Dios. Así que sabemos que fueron los érulos comandados por Odoacro, cayeron en el 493. Los vándalos por Gélimer en el 534 y los ostrogodos por Teodorico en el 538. Estos 3 reinos poseían la religión arriana, de Arrio. Ya vamos a hablar acerca de él, que fue quien Constantino condenó a la muerte.
Am, Fue Clodoveo, rey de los francos, el primer rey en Europa de los merovingios que aceptó el cristianismo, obviamente por un interés que tenía con el obispo de Roma, con Justiniano, quien ayudó a derrocar a érulos, vándalos y ostrogodos, para que entonces el obispo de Roma se declarara cabeza de iglesia, corrector de herejes, en el 538. Fue Justiniano también quien escribió los derechos humanos. Lo pueden encontrar en internet todo esto. Así que solamente hubo una metamorfosis. Roma pagana se transfería a Roma papal, pero son los mismos títulos de los césares, las tradiciones, sus costumbres, su arrogancia, su poder, su soberbia, su orgullo, todo a través del obispo de Roma. Y se autoproclamaron, se autonombraron ser representante de Dios en la tierra. Fue cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes. Hereje, según el Código de Derecho Canónico, significa aquel que no es católico cristiano, aquellos que son protestantes. Mientras los reinos bárbaros invadían el imperio romano, la iglesia los cristianizaba, pero juntamente con el arrianismo se difundió entre los bárbaros. Sin embargo, los pueblos germánicos terminaron aceptando el catolicismo en el siglo V, entre el siglo V y VI. Solo encuentran en Historia Universal Océano. La supremacía legal reconocida del Papa comenzó en el 538, cuando se hizo efectivo el decreto del emperador Justiniano, convirtiendo al obispo de Roma, cabeza de todas las iglesias, definidor de doctrina y corrector de herejes. 7 características que el cuerno pequeño es el papado. 1. Se levanta después de esos 10 reinos. 2. Nace en medio de ellos. 3. Desarraiga a 3. 4. Habla blasfemias contra el Altísimo, que dice que perdona los pecados, que bautiza niños cuando en la Biblia no hay bautismo de niños, que quitó el segundo mandamiento de la ley de Jehová en cuanto a la honra a las imágenes, y que también quitó el sábado y lo cambió por el domingo. Por eso dice Daniel 7:25, que este poder, este misterio de iniquidad, intentaría cambiar los tiempos y la ley. 5. Persiguió a los santos del Altísimo. 6. Pensará cambiar la ley de Dios. 7. Reinará o reinó por 1260 años. Desde el 538 hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a su general Alexandre Berthier para arrestar al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad. Roma papal quedó desarticulada por un tiempo, hasta que subieron a Pío VII y reactivaron otra vez a la orden de los jesuitas, el ejército secreto del Vaticano, que había sido eh, desechado por Clemente XIII. Ahora volvían a integrar a los jesuitas otra vez al poder. Pero no fue sino hasta 1929 en el Tratado de San Juan de Letrán. Eso no lo puse aquí, pero lo pueden encontrar en internet. El Tratado de San Juan de Letrán, 1929, donde el primer ministro Benito Mussolini le entrega otra vez los poderes al papado, le devuelve millones eh, de libras esterlinas, devolviéndole otra vez los más de 45 hectáreas donde se sientan el Vaticano hoy en día. La revista Time de Estados Unidos anunció que la herida de esa bestia de Apocalipsis 13 estaba sanando, porque se le devolvió otra vez el poder al papado. Dijo Arthur Stanley, un historiador, los papas llenaron el lugar de los emperadores de Roma, heredando su poder, prestigio y títulos paganos. Thomas Hobbes dijo el papado es el fantasma del difunto imperio romano, coronándose sobre su tumba. La Bianca, profesor de historia, Universidad de Roma.
a la sucesión de los Césares, vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, entregó su trono al pontífice de Roma, al Papa. Llegó a la supremacía en el 538 después de Cristo. Hay que recordar que en la visión de Daniel hay cuatro bestias: el león, el oso, el leopardo y el dragón. Y el dragón es Roma, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Y Roma sigue gobernando el mundo. Sufrió una herida de muerte, pero comenzó a sanar, comenzó a sanar. Cuando Cristo venga y destruye a estos imperios, para entonces las profecías bíblicas declaran que Roma estaría gobernando el mundo, tal y como lo vemos hoy en día. ¿Y qué son las leyes azules y qué relación hay con la ley dominical climática de la Agenda 2030? Hacia la ley dominical, Estados Unidos, desde el siglo XVIII. Lo pueden buscar en Wikipedia. Busquen leyes azules o Blue Law. Dice que es un tipo de ley típica en Estados Unidos que tiene el propósito de imponer normas religiosas, particularmente la observancia del domingo como día de adoración o descanso, y una restricción de las actividades comerciales. Y aquí señala, las leyes azules en los Estados Unidos comenzaron a surgir desde el siglo XVIII. En esas leyes azules se establece que no habría eventos deportivos, carreras de caballos o box, no habría música pagana, todos se tenían que ir a la iglesia en domingo. Todo negocio permanecería cerrado, sobre todo los que venden alcohol. Prohibida la venta en domingo. Lo dicen aquí. Perdón, me estoy recuperando apenas. Dice, las leyes azules en Estados Unidos varían según el estado. Son leyes diseñadas para hacer cumplir normas religiosas. Muchos estados prohíben la venta de bebidas alcohólicas para las ventas dentro y fuera de las instalaciones de una toma u otra los domingos, de una forma u otra los domingos, en algún momento restringido. Las leyes azules también pueden prohibir la actividad minorista en días distintos del domingo. Y tenemos ahí, a un lado de esta página, a 15 estados: Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota. Ellos tienen leyes dominicales. Y continúa. En realidad son 24 estados, 25, perdón. No, ¿qué digo? Falta Utah y Virginia. 30 estados de la Unión Americana con leyes dominicales. Cierre domingo obligatorio. Son 50 estados. Como la ley no fue aprobada a nivel federal, esas leyes quedaron congeladas, pero no las deshicieron. Ahora están surgiendo. Cuando Estados Unidos proclame por medio del Senado una ley que imponga el domingo como día de descanso obligatorio, que lo va a hacer y está próximo a hacerlo, será lo último que el hombre haga contra la ley de Dios, pisoteando el cuarto mandamiento de Éxodo 20. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu criado que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo reposó. El sábado significa cesar. Tenemos 6 días más para hacer nuestras actividades. El sábado es el día del Señor, lo dice Isaías 58, 13 y 14.
si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y el sábado llamas delicia. Sábado, no domingo. Es el sello de Dios. Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20. Y les di mis sábados que fuesen como una señal, para que sepan que yo soy Jehová, el que los santifica. El sábado es el monumento que nos indica quién es el Rey creador soberano del universo. Si desde la antigüedad se hubiera guardado el sábado hasta el día de hoy, no habría idólatras, no habría ateos. Cada vez que nos referíamos al sábado, miraríamos hacia arriba, recordándonos que hay un Dios creador fuerte, Rey soberano del universo, Yahvé, Jehová de los ejércitos celestiales, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo reposó sábado en la tumba. Jesús dijo en Mateo 5:17, no creen que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. En Isaías 58, 13 y 14 es el día del Señor. En Isaías 66, 23, en el cielo también se va a guardar el sábado, porque se habría de suspender en la tierra. En Isaías 56 dice claramente que también los gentiles tienen que guardar el sábado. A Dios se le busca cada instante, cada día, pero el sábado es un día especial donde el Espíritu de Dios se acerca a este mundo, a aquellos que claman, que honran su santo nombre. Así que viene una ley dominical. Y viene por orden judicial. Son 9 jueces federales. Todos están de acuerdo con Trump. Todos están de acuerdo con una ley dominical. Y va a ser aprobada muy pronto. Muy pronto. Más pronto de lo que pensamos. Mientras estamos hablando aquí, hay un movimiento falso, hipócrita, cristianos, evangélicos, protestantes, están impulsando al presidente para que establezca una ley dominical, una ley de descanso dominical. Y va a ser muy fácil. Por eso utilizaron este caudillo de Charlie Kirk. Charlie Kirk, ya sea que su muerte fue fingida o murió, eso es lo de menos. Lo importante es que lo están utilizando como un caudillo, un héroe del Evangelio, y que guardaba el Shabbat judío también, pero ellos lo interpretan como el domingo sabático. Y hay una gran confusión. Este, este falso reavivamiento cristiano es hipocresía. Es un plan con maña, como decimos. Son ellos los que los que representan el falso profeta. 3 espíritus a manera de rana. El dragón, la bestia y el falso profeta. El falso protestantismo que está dándose la mano a través del abismo con el papado. Y son los que están impulsando esa ley dominical. Y no va a ser difícil, porque bautistas, metodistas, anglicanos, pentecostales, mormones, testigos, todos a una, honran en domingo o bien no honran en sábado, no adoran a Dios en sábado. Así que se estableció el concilio de Nicea en el 325. En resumen, lo pueden encontrar en internet, lo que estoy poniendo, ahí está, donde se establece realmente la doctrina católica, donde se determina perseguir a los arrianos por diversas razones cristológicas, doctrinales. Entre ellas, Arrio sí creía en el sábado como el día del Señor. Roma había determinado que era un edicto de Constantino y que se tenía que respetar, que era el domingo. Ahora ya no sería el sábado, era el día del sol. Fueron otras razones por las que provocó a persecución a Arrio, la naturaleza de Cristo, el asunto este de la Trinidad,
otras doctrinas que tuvieron que ver. Pero el sábado fue una de las razones por la cual fueron perseguidos los arrianos, porque se guardó el sábado hasta el siglo cuarto, hasta que apareció Constantino y cambió el sábado por el domingo. Por eso dice en el 725 que este misterio de iniquidad intentaría cambiar los tiempos y la ley, que hablaría palabras contra el Altísimo y que a los santos de Dios perseguiría. Ya lo hizo en la Edad Media. El papado asesinó, torturó, quemó en la hoguera a más de 150 millones de personas, la mayoría por ser cristianos y por guardar el sábado. Y surge Agustín de Hipona, uno de los fundadores de la doctrina de la naturaleza de Cristo como divina. Cristo no vino como Dios, se despojó de sus coronas, se despojó de su trono, se despojó de su deidad. Él vino como un ser humano, lo dice Hebreos 2, como un humano de carne, de sangre, de hueso, células, neuronas, se cansaba, se fatigaba, tenía hambre, le daba sed. Un hombre común y corriente, sencillo, como nosotros, para ser semejante a nosotros y ser el ejemplo para nosotros, de que se puede aborrecer el pecado, porque el pecado es una opción, nadie nos obliga a cometerlo. Pero la única manera que Dios pueda darnos su gracia es por medio del arrepentimiento y apartarnos de todo mal. Sus bendiciones son condicionales. Su gracia está dispuesta para todo aquel cristiano que acepte a Jehová, a Jesucristo como su Redentor y Salvador. Entonces Él impone su, eh, propone, mejor dicho, su gracia. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos? O sea, Él justifica nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa, mas no justifica el pecado que practicamos. Porque el pecado, además de ser un error, es una opción. Cada quien decide si comete pecado o no. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Y en Romanos 3:20 dice claramente que el pecado no se reconoce sin esa ley. Esos 10 mandamientos son eternos como el que los escribió. No pueden cambiar. Si se pudieran cambiar, corregir o enmendar, Cristo no necesitaba morir. Pero tuvo que morir porque esa ley no se puede cambiar. El alma que peque, dijo el Señor en Éxodo 32:33, lo borro de mi libro. Jesús decía, vete y no peques más, no vaya a ser que otra enfermedad peor te sobrevenga. Cristo proclamaba el arrepentimiento de los pecados para poder obtener salvación, sanidad física y espiritual. Y entonces Agustín de Hipona, por cuestiones de tiempo, no voy a entrar en ese tema. Creo que aquí vamos a hacer una pausa para darle una continuidad después, pero pueden investigar en internet Agustín de Hipona y luego su alumno Tomás de Aquino. ¿Y quiénes son sus alumnos hoy en día? Todos los papas, sobre todo los agustinos, como León X en la época de Martín Lutero, León XIII en la época de intento dominical en 1888 en Estados Unidos. Y León XIV, que por cierto escribió las encíclicas Rerum Novarum y la Libertas, que habla del bien común y que la persona no debe tener propiedad privada, que debe de ser entregada, administrada por el gobierno, pero a su vez entregarlas a la iglesia, al papado. Estas teorías provienen desde los griegos, desde los de Aristóteles sobre todo, y las adoptó Agustín de Hipona, uno de los sabios doctrinales de la Iglesia Católica. De hecho, la doctrina católica ha ido cambiando después de estos teólogos inspirados por Aristóteles y Platón. Por ejemplo, en el año 300 después de Cristo se establece la oración por los muertos y la señal de la cruz. Antes no había existido. En el año 321, las leyes dominicales, observancia obligatoria en domingo. En el 375, la veneración a los ángeles y santos muertos y el uso de imágenes.
En el año 394, la celebración diaria de la misa pagana, la transustanciación, que también se practicaba con el mitraísmo de Constantino. En el 400 comienza la persecución de los observadores del sábado. En el 431, la exaltación de María, llamándole Madre de Dios. María fue la madre del cuerpo de Jesucristo. María se va a salvar porque fue una mujer santa, de eso no hay duda. Pero María fue enterrada aquí, en Éfeso. Quien la cuidó fue el apóstol Juan, discípulo y profeta. Jesucristo se la encargó desde la cruz. Madre, ahí tienes a tu hijo, le dijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. María no fue la madre de Dios, fue la madre de Cristo, del cuerpo, de carne y de sangre. Y fue fecundada por el Espíritu de Dios. El soplo de vida lo dio el Padre que está en el cielo a través, por medio de su Espíritu. Y fue alma viviente como Adán, dentro del vientre de María. Ahora bien, dice el catecismo, María, Madre de Dios. Dios te salve María. ¿Por qué Dios la tiene que salvar? Que no, siendo la Madre de Dios, ya es salva y no hay necesidad de mencionarlo. No tiene sentido. Ahora, si es la Madre de Dios, Jesucristo dijo, mi Padre, el Dios del cielo, me ha enviado. Yo hablo las cosas de mi Padre, no las mías. Jesucristo siempre exaltó a su Padre, siendo el Dios del cielo, y Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, si, si María es madre de Dios, el Padre, entonces sería la abuela de Jesucristo. No tiene sentido. Dicho de otra manera, si acaso María fue la madre de Jesucristo, entonces fue la esposa, perdón, de Dios. Y se fue la esposa de Dios porque cometió adulterio casándose con José. Tampoco tiene sentido. Hay muchas incoherencias en todas estas doctrinas de Roma. Seguimos. En el año 500, los sacerdotes se visten en forma diferente. ¿Por qué el negro? Si los sacerdotes del santuario terrenal no vestían de negro, vestían de blanco. Y el azul, listones azules que representaban la ley de Dios, pero no de negro. En el 526, la extrema unción. En el 593, la doctrina del purgatorio. No existía antes. El purgatorio no existe. Fue inventado por Roma papal para intimidar a sus feligreses, someterlos por medio del miedo. Inventaron el purgatorio y el infierno. Yo no creo en un Dios que se goza viendo torturar Satanás a los pecadores. No, el infierno va a existir. Mientras tanto, el infierno es el sepulcro, el Hades, el Seol. Ese es el infierno. En el 600, el uso del idioma latín solo en la oración y en el culto, y en oraciones dirigidas a María, a los santos muertos y a los ángeles. En el 607 se usa por primera vez el título de Papa u Obispo Universal, o también eh, Vicarius Filii Deis, o representante de Dios en la tierra, que si ustedes lo suman de números romanos, da el 666, que habla Apocalipsis 13. En el 709 comenzaron a besar los pies del Papa. En el 750 el poder civil fue concedido al Papa. Se le unió Iglesia y Estado. De hecho, Roma papal es Iglesia y Estado. Es un ministro que representa un Estado independiente de Italia y también el líder de una iglesia. En el 786 la adoración de la cruz, imágenes, reliquias y huesos muertos. Huesos de muertos. Eso es abominación a Jehová. En el 850 establecieron lo del agua bendita.
Eso no está en la Biblia. Nada de lo que hemos mencionado está en la Biblia. En el 927, el Colegio de Cardenales. En el 965, el bautizo de las campanas. En el 995, canonización de los santos muertos. 998, ayuno los viernes y en las cuaresmas. En el 1079, el celibato de los sacerdotes. Pero por favor, Pedro era casado. Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro. Pablo dice claramente que si no pueden abstenerse de estar sin mujer, que se casen para que no se quemen, porque el obispo debe ser fiel, fiel, marido de una mujer. Y entonces, ¿por qué inventaron el celibato? Eso es antibíblico. En el 1090, el rosario y el rezo mecánico. En el 1184, la Inquisición papal, la tortura de la guillotina, este, el llamado Santo Oficio, que es la Santa Inquisición. Hoy en día, después del Concilio Vaticano en 1965, lo han cambiado por el Dicasterio de la Fe. El Dicasterio de la Fe. Lo buscan en internet y sabe qué significa. El Tribunal de la Disciplina. Eso significa. O sea, sigue siendo el Tribunal de la Inquisición. En el 1190, la venta de indulgencias. Eso le tocó vivirlo a Martín Lutero cuando León X, un monje agustino, un papa agustino, comenzó a vender el perdón de los pecados futuros. Y así fue como se apropiaron de todas las tierras del continente americano, sobre todo en México, con el asunto esto de las indulgencias, que si el campesino entregaba sus tierras al servicio de la iglesia, el Santo Papa podría sacar a sus familiares del purgatorio y del infierno, y también le aseguraba irse con San Pedro, no importa que fuera alcohólico, drogadicto, asesino, violador. Oh, Roma está lleno de mentiras. En el 1215, la confesión auricular de pecados ante un sacerdote en lugar de a Dios. El discípulo Juan dijo, hijitos míos, estas cosas escribo, para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El hombre no está capacitado para escuchar los pecados de los demás, comienza a desarrollar fantasías y se pervierte su mente. Cuando un hombre decide perdonar los pecados, está tomando el lugar de Dios, porque ahora él puede determinar quién se salva y quién no. Cuando Jesucristo perdonaba los pecados, los discípulos tomaron piedras para apedrearle. Jesús les contestó, ¿por cuál milagro me vais a apedrear? Ellos dijeron, no te vamos a apedrear por milagros, sino porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios y dices que perdonan los pecados. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto de la confesión y de la primera comunión? Y todo es negocio y por todo cobran. Y en la Biblia, Dios no llamó a sus discípulos a jactarse de ganancias económicas. El Evangelio es libre, es gratis. Dios aborrece a los traficantes de la fe, que toman a los incautos, ingenuos, y les roba para esa doctrina. En el 1220, la adoración a la hostia. ¿Y por qué es redonda? Se supone que el pan que partió Jesucristo no era redonda. ¿Y por qué dicen que no la tienes que masticar? Si Isaías 53 dice claramente que por su llaga seríamos sanados y que también sería magullado. Así que los discípulos masticaron el pan. En el 1229 la Biblia oficialmente prohibía a los laicos. No se le permitía a nadie leer la Biblia más que a los sacerdotes. La tenían amarrada en los sótanos de los conventos, encadenada. Nadie tenía acceso a ella, más que los monjes, los sacerdotes. Y es así como Martín Lutero se dio cuenta de todo este engaño. En el 1251, el escapulario. En 1414, el vino de la Santa Cena, prohibido a la gente. En 1508, el Ave María, dicho con el rosario. En el 1524, la fundación de la Orden Jesuita.
En 1545 se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia. Jesús dijo, este pueblo en vano me honra, siguiendo tradiciones y costumbres de hombre. En el 1546 agregan oficialmente los libros apócrifos. Tobías, Esther 2, Daniel 2, Macabeos, esos no fueron inspirados por Dios. En 1854 se proclama la Inmaculada Concepción de María. María no tuvo nacimiento inmaculado. María nació de padre y madre humanos, de una relación matrimonial, lo cual estaba permitido por la ley de Jehová, por la ley de Yahvé. María no nació inmaculada. El que nació inmaculado fue Jesucristo, pero no María. En el 1864, el método papal de errores condena la libertad de expresión, de religión, de prensa, de conciencia y los descubrimientos científicos. En 1870, la infalibilidad papal, es decir, el Papa no puede equivocarse. Y dice el Código de Derecho Canónico que ningún gobernante puede juzgar al Papa, así sea violador de niños. Nadie lo puede juzgar, es intocable. Para 1930, las escuelas no católicas y públicas fueron condenadas. Para 1950 se proclama la Asunción de María. María no ascendió al cielo. Después de que Jesús ascendió, nadie más ascendió. Solo él, y se llevó sus primicias para iniciar el juicio investigador. Pero después de Jesucristo, los discípulos, Pedro, Juan, Bernabé, Pablo, están enterrados en este mundo, esperando su redención cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y les devuelva el soplo de vida. Entonces despertarán. Pero después de Jesucristo, nadie va al cielo. En Eclesiastés 9:6 dice claramente que el vivo sabe que va a morir y el muerto no sabe nada. Todo lo que puedas hacer mientras tengas fuerzas bajo este sol, hazlas, porque al sepulcro a donde vas no hay dolor, no hay pensamiento, no hay amor, no hay conciencia. El espíritu vuelve a Dios, pero está inconsciente hasta aquel día, cuando Cristo venga y le devuelva el soplo de vida para darle a cada quien según sus obras. En 1965, María es nombrada la madre de la iglesia. Agréguese a estos muchos otros, los monjes, los ermitaños, las monjas, los conventos, los monasterios, la Semana Santa, el Domingo de Palmas, el Día de Todos los Santos, los miércoles de ceniza, el Día de Muertos, las flagelaciones, el incienso, el aceite santo, las medallas sagradas, los amuletos consagrados y los que van a venir todavía con esto de que están también canonizando a puros muertos. Todo esto que acabo de mencionar no está en la Biblia. Yo les pido de la manera más atenta a mis amados católicos, a mis hermanos católicos, que despierten. Este no es un ataque contra tu fe, no es una crítica, porque la crítica no tiene fundamento bíblico. Y lo que hemos hablado tiene fundamento bíblico. La verdad no peca, pero incomoda. Pero es Cristo nuestro Redentor. Él es el que murió por nosotros. Él es el que prometió que volvería. Él es nuestro Creador. Dice el capítulo 1 de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todas las cosas que nos rodean fueron hechas por Él y para Él. Fue por inspiración del Padre y por la acción de Cristo que nos creó a todos y todo lo que nos rodea. Yo invito a mis amados católicos que, que consideren muy bien este tema, que investiguen, que confirmen. Si no la investigan y leen las Sagradas Escrituras, están condenados a creer lo que otros les dicen. Y la salvación es un asunto individual, no en grupo. Es un asunto personal con Dios. Y el hecho de desconocer la ley de Jehová no te exime de un castigo en aquel día. Y esta es una invitación de amor, de paz, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que consideres muy bien
en qué crees o en quién crees y si realmente es bíblico en quién crees. Así que considéralo, es una